Bueno, buenas noches aquí desde España. Imagino que para algunos de vosotros será buenos días. Vamos a comenzar con esta presentación de, eh, casos reales que se pueden hacer en el mundo de los datos y más aplicados, pues bueno, a la vertical de Big Data y Machine Learning, que es sobre todo lo que trabajamos en Whitebox, que es mi empresa, ¿vale? Vamos a comenzar, voy a comenzar presentándome primero. Soy profesor ahora actualmente en el máster de Big Data que organiza CUP. Y a su vez, tengo una empresa de consultoría de data que fundé junto con mi socio David Cañones, que es otro de los profesores aquí en el máster. Em, de formación soy ingeniero aeronáutico y cuando acabé la carrera, posteriormente hice un máster en matemáticas y prácticamente en 2015 empecé a trabajar de data engineer. Eh, Actualmente soy el lead data engineer y cofundador de Whitebox. Somos una empresa aquí de España, pues con unos 10 empleados. Y bueno, antes pasé por empresas como Praxis Bidoo o GMV, todo aquí en España. Y finalmente en 2019 me decidí a montar mi propia empresa, ¿vale? Em, Hoy lo que os vamos a contar es principalmente proyectos que hemos hecho aquí en la compañía, ¿vale? Le llamamos casos reales y bueno, es, digamos, cada parte, o sea, cada diapositiva de las que vamos a poner aquí representa un proyecto que hemos realizado, ¿vale? Entonces me gustaría hacer esto un poco más dinámico, ¿vale? De tal manera que, por ejemplo, empezamos con el primer proyecto, ¿vale? Os voy a contar cuáles eran sus necesidades, qué fue lo que hicimos, qué implantamos, con qué tecnología lo hicimos, por qué esa tecnología y no otra, y qué resultados fueron los que obtuvimos. Y luego al final, cuando acabe cada presentación, sí que me gustaría que, bueno, de alguna manera pudiéramos, pues, pudierais hacer las preguntas en el chat, ya que al final, pues bueno, si dejo las preguntas hacia el final de la presentación, seguramente no os acordéis de lo que os conté al principio, ¿vale? Entonces, las preguntas que tengáis, hacedlas en el chat en cuanto acabe, ¿vale? Veo que todavía sigue entrando gente, pero bueno, casi vamos a empezar y vamos a seguir esta dinámica. Un segundito, que voy a sacar el chat aquí fuera para tenerlo un poco más grande. Vale, bueno, vamos a comenzar. Vale. Al final, este primer proyecto que nosotros hicimos fue uno de los primeros proyectos que hicimos en Whitebox y digamos que Wondo en sus comienzos estaba integrado en Moovit, que seguramente es una empresa internacional eh, es como una especie de Google Maps, pero muy enfocado al transporte público y a la movilidad interurbana. ¿Y qué pasó? Que ahora, al menos en Madrid, ¿vale? Hay muchísimas opciones de movilidad en la ciudad a través de motosharing, carsharing, patinetesaring, ¿vale? No sé si algunos en vuestra ciudad tendréis el concepto, otros no. Es simplemente ah, distribuido a lo largo de la ciudad, pues hay una serie de vehículos eléctricos, motos, coches, patinetes, y entonces tú con una app de móvil, pues si te quieres desplazar de un punto a otro de la ciudad, simplemente buscas si en la app hay algún patinete o moto, por ejemplo, cerca. Entonces vas allí, la escaneas y digamos que automáticamente se desbloquea y bueno, pues
ya puedes sentarte en la moto, arrancarla e ir hasta donde tú quieras. Cuando llegas a tu destino, pues la dejas allí y, y sigues haciendo lo que tenías que hacer, ¿vale? Entonces, al final, esta aplicación, pues lo que intentaba hacer era homogeneizar todas las opciones de las diferentes compañías que había de motos, patinetes y coches, y que desde la propia aplicación, pues pudieras, digamos, reservar cualquier moto, coche y ir a donde quisieras. ¿Qué pasa? Que al final teníamos medio millón de usuarios en la aplicación en Madrid y bueno, pues resulta que todos esos usuarios interactuaban con la app y por lo tanto teníamos mogollón de datos diarios de interacciones de cada uno de esos usuarios que estaban registrados, y de lo que hacían en la app, de dónde se movían, de, bueno, de todo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que bueno, al final lo que querían era desde la empresa, digamos que nosotros llegamos allí y no tenían hecho absolutamente nada de datos. O sea, digamos que fuimos el germen del departamento de datos. Entonces, pues lo que hicimos fue montar prácticamente todo desde cero y la cosa que más les preocupaba en un inicio era el funnel de registro, ¿vale? O sea, el funnel de registro, tú entrabas en la app y era como los pasos que tenías que llevar a cabo dentro de Movit para registrarte en esta parte de motosharing, carsharing, patinete sharing, ¿vale? Y tenía un proceso, para mi gusto, medianamente complejo, donde había como 4 o 5 etapas que tenías que completar hasta que ya por fin te dabas de alta. Entonces, pues lo que pasaba es que prácticamente en las primeras pantallas se caía todo el mundo. Y entonces o sea, al final solo llegaba el 50% de la gente. Que para ellos era como poquísimo, ¿no? Porque ya estaban dentro de Movit, o sea, era como ellos buscaban casi un 100%, ¿no? Y bueno, analizando los datos de dónde se caía la gente, o sea, hasta qué pantalla llegaba, dónde clicaban, dónde deslizaban con el dedo, pues analizando eso, conseguimos detectar ciertos patrones que nos permitieron, digamos, mejorar ese 50% hasta un 80%, ¿vale? ¿Cómo hicimos todo eso? Al final era medio millón de usuarios con muchísimas interacciones por cada usuario. Por lo tanto, eso significa Big Data, ¿vale? Y ahora mismo la herramienta Big Data más guay con la que puedes procesar todos esos datos es Spark. Entonces, pues bueno, teníamos unas ETLs hechas en Spark que ingestaban diariamente los datos. Esa ingesta diaria al final estaba orquestada con una librería de Python que se llama Apache Airflow, que lo que hace al fin y al cabo es, digamos, seguro que lo habéis visto en el máster, es como una especie de equivalente a UCI, donde tú defines con qué frecuencia quieres realizar ciertos procesamientos y él se encarga de abstraerte, pues venga, lo voy a lanzar, voy a ver si se ha ejecutado bien o mal, me va a dejar un log, si se ha ejecutado mal lo voy a reintentar por si ha sido un fallo puntual y luego todo se recupera. Si acaba fallando con un máximo número de reintentos, pues voy a enviar un email de, oye, esto ha salido mal, ¿vale? Y, y bueno, todo también hay que decir que lo tenían en la nube. O sea, seguro que conocéis AWS, que es la nube de Amazon, pues todos los servidores y demás estaban instalados allí. Vale. Em, ¿Qué pasa? Eso fue lo primero que hicimos. Pero una vez que conseguimos mejorar el funnel de registro, ¿vale? Queríamos, vamos a decir, conocer mejor a nuestros usuarios. Es decir, saber lo que nos decían, la empresa se llamaba Wondo, y ellos querían saber quién era un Wonder, ¿vale? Un Wonder es la persona que usa la aplicación. Entonces querían tener más información sobre qué tipo de personas usan la aplicación para así, desde marketing, realizar pues bueno, las acciones de marketing más adecuadas para cada tipo de usuario.
¿vale? Si hay que focalizarse en que esta aplicación la usa gente muy joven y con mucha pasta o la usan, yo qué sé, gente más mayor, con pocos recursos o que viven en las afueras o son del centro. Todas esas preguntas había que responderlas de alguna manera porque al final no le vas a hacer la misma campaña de marketing a alguien que vive en Vallecas. Bueno, Vallecas es un barrio del extrarradio de Madrid y que es joven a alguien que es una persona mayor del barrio de Salamanca, que es como un barrio céntrico y de los más ricos de Madrid. Entonces, lo que nos pidieron o sugerimos también en realidad nosotros es vamos a intentar averiguar eh, dónde viven y dónde trabajan nuestros usuarios y en base a esa respuesta seguramente vamos a tener una visión más clara de quién es la gente que usa la aplicación. Y nada, lo que hicimos fue con las interacciones de la gente con la app y dónde lo hacía y a según qué horas, pues acertamos casi el 100% de las casas y de los trabajos de la mayoría de la gente de la aplicación. De hecho, bueno, teníamos algún conocido que usaba la aplicación y validamos que efectivamente trabajaba donde el algoritmo decía que trabajaba y, y vivía donde sabíamos que vivía. E incluso una anécdota guay que nos pasó bueno, trabajábamos justo en la oficina del cliente, íbamos allí en presencial, todo esto fue antes del coronavirus, ¿vale? En finales de 2019 y principios de 2020. Y una cosa graciosa fue que, bueno, estábamos acabando de sacar el código, David y yo, y bueno, y la gente bajó a comer y nosotros nos quedamos allí a ver si lo acabábamos y justo lo terminamos mientras todo el mundo estaba comiendo. Entonces, cuando la gente subió del comedor, les dijimos, tú, fulanito de tal, vives en la calle no sé qué, no sé cuánto, número, o sea, íbamos a nivel de puerta, en plan, no, el piso no éramos capaces de conocerlo, pero el portal, por ejemplo, calle Doctor Cortezo 3, ¿vale? Pues a ese nivel conseguíamos de precisión, conseguíamos saber dónde vivía, no íbamos solo a nivel de barrio. Y fueron subiendo uno a uno, todos de la comida, le decíamos, tú vives allí, y estaban flipando, decían, pero tú, tío, ¿qué haces, magia negra o qué? Y bueno, pues al final fue todo un éxito y claro, imagínate el valor de eso al departamento de marketing, ¿no? Que decía, hostia, vale, pues a estos señores de aquí les voy a mandar esta historia y a estos de aquí esta otra historia, ¿vale? Al final ya nos tendríamos que meter en el negocio de la compañía, ¿no? Yo creo que con esto, al final, hemos tocado un poco todo lo que, bueno, todo lo del proyecto. Bueno, mira, aquí que veo Tableau, Matplotlib, al final, todos estos resultados o sea, al final el cliente no consume Python, ¿vale? El cliente es una persona de negocio que entiende pues, gráficas y entiende, bueno, los que entienden gráficas. En general, tiene que ser algo bastante visual y bastante para todos los públicos. Entonces sí que es cierto que todos estos datos, los mapas de calor de dónde trabajaba, de dónde vivía la gente, todo esto lo representábamos en Tableau, que es una herramienta de BI que, bueno, ahora mismo el mercado está prácticamente copado con Power BI y Tableau. Hay empresas como Click pero bueno, que tienen una cuota de mercado menor. Las principales son Tableau y Power BI. Ellos tenían Tableau, en este caso. Así que lo que hicimos pues fue simplemente visualizarles todos nuestros resultados en su Tableau server que tenían contratado. Y ahora mismo, con los que habéis entrado desde el principio, pues nada, me gustaría que si tenéis alguna duda me la digáis porque seguramente no os vayáis a acordar al final de la presentación de este proyecto. Entonces, os invito ahora a que escribáis algo por el chat
y me preguntéis alguna duda que tengáis del proyecto o alguna duda sobre la tecnología o sobre los datos o no sé, lo que se os ocurra o os haya llamado la atención de este proyecto y queráis saber más. O, por ejemplo, yo qué sé, que habéis visto algún caso de negocio parecido y me preguntéis, oye, ¿y esto se podría hacer en este caso? No sé. Cualquier cosa que se os pase por la cabeza, os invito a que preguntéis ahora. Vale, parece que igual ha quedado todo demasiado claro o demasiado oscuro. No sé. Eh, pues si no hay más dudas, sigo con el siguiente proyecto. En el siguiente proyecto voy a hacer lo mismo, ¿vale? Em, si seguís con el silencio, pues tiraré para adelante con lo siguiente. Pero bueno, a ver, no se cae en ilegalidad al saber tanto del usuario. Bueno, al final, digamos que no estamos. A ver, ¿qué factores tomaste en cuenta para...? Vale, me voy a empezar por la primera. Buenas tardes, no se cae en ilegalidad al saber tanto del usuario. La verdad es que hay una línea muy fina en ese sentido con respecto a la legalidad. ¿Por qué? Porque también estamos hablando del año 2019, ¿eh? O sea, últimamente, en los últimos tiempos y más después del COVID, bueno, se está legislando muchísimo y poniendo muchos palos en las ruedas digamos, eh, tratar qué tipo de información. Lo cierto es que cuando tú te descargas la app y hacemos el clic, 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 aceptar, aceptar, sí, sí, firmo todo lo que tú quieras, te vendo mi alma, aceptar, ¿vale? En ese caso, ¿vale? Que nadie se lee lo que los términos y condiciones famosos o la política de privacidad y tal, estás aceptando todo y estás diciendo que tus datos pueden ser tratados y bla, 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 y bli, 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 ¿vale? Por lo tanto, ahí sí que no te podría ser dar una respuesta de si es 100% legal, pero lo cierto es que tú estás firmando que sea legal, ¿vale? Otra cosa es que los términos y condiciones que ponían ahí fueran legales o no. Eso, claro, eso se queda en el tejado de la compañía y nosotros nos metíamos. Nosotros partíamos de la base de que ellos esa parte ya la tenían resuelta, nosotros no somos expertos legales, ellos sí. Bueno, ellos sí, el departamento jurídico que habían contratado para eso. Por lo tanto, oye, eh, ¿esto se puede hacer? Sí, vale, pues vamos a ello. Vale, siguiente pregunta. ¿Qué factores tomaste en cuenta para escoger las tecnologías implementadas? Tecnologías, vamos, imagino que te refieres bueno, vale, efectivamente, a la parte de tecnología que viene aquí en la PPT. Vale, pues Spark, el principal factor es que eran muchos datos. Para saber cuándo tenéis que usar Spark y cuándo no, la prueba es muy fácil. Eh, Cogéis vuestro portátil y os intentáis cargar los datos con pandas y si no entran en memoria hay que usar Spark, ¿vale? Otro factor determinante. Entran en memoria, pero cada vez en el tiempo van a ser más grandes. Imaginaos que, yo qué sé, por ejemplo, hoy, pues al final los datos que tienes es el equivalente de no sé, un giga, o sea, perdón, yo qué sé, 4 gigas en memoria, ¿vale? De una maquinita que tiene 16 gigas de RAM, ¿vale? Lo leéis con pandas, 4 gigas. Ya, pero si la semana que viene son 5 gigas, pues tu codiguito de pandas va a seguir funcionando, pero va a llegar el mes que viene que tu código de pandas ya la única opción que va a tener para funcionar es que cojas y ejecutes el código en una máquina de 32 gigas. Y así pues puedes tirarte un año hasta que tengas que coger un supercomputador de estos que están en centros de investigación para poder correr tu código. Entonces, cuando ves que eh, estás haciendo eso y, o sea, cuando ves que tus datos van a crecer y están empezando a acercarse al límite de tu capacidad de RAM y tampoco quieres escalar mucho en máquina, pues tienes que irte a Spark. Bueno, Spark, digamos que gestiona la memoria de una manera, de tal manera que
que puedes procesar muchísimas cosas muy grandes y la única diferencia es que te va a tardar más o menos en función de la potencia de cálculo que le des. Pero no es como Pandas que va a crecer en memoria y si no entra en memoria no se puede hacer. Además, cuando tienes muchos datos, Spark tiene la ventaja de que como es computación paralela y distribuida, pues pones todos los cores de la máquina a tope. En cambio, en Pandas es monocore, solo puedes usar una CPU para ello, ¿vale? Entonces, esa es con respecto a Spark. Con respecto a Tableau, pues bueno, la verdad es que era la tecnología de visualización que tenían contratada y en la empresa, entonces digamos que en cierta manera vino impuesta, ¿vale? Pero podríamos haber usado, por ejemplo, perfectamente Power BI, Click o cualquier otra similar. Plotly, Matplotlib y Scikit-learn. Plotly, Matplotlib, nosotros nos gusta mucho cuando estamos prototipando, es decir, procesando los datos y haciendo Jupyter Notebooks. Son librerías súper útiles para hacer visualizaciones rápidas que te permiten tomar un camino u otro. Yo qué sé, si por ejemplo ves que el dataset está lleno de nulos o que está totalmente desbalanceado, pues lo que haces es o limpiar los nulos o balancearlo de alguna manera. Eso lo puedes ver rápidamente con una visualización y esa visualización ya determina las siguientes decisiones que vas a tomar pues, en ese Jupyter o en esa pipeline de procesamiento, ¿vale? Por tanto, son las herramientas de visualización que solemos usar en Whitebox. Scikit-learn, pues para hacer modelitos tipo de clusterización que usamos para calcular dónde vivía y dónde trabajaban, pues está fantástica porque tiene mogollón de modelos implementados y rápidamente puedes probar distintos modelos que te pueden dar muy buenas métricas. Apache Airflow es porque es nuestra favorita en orquestación. Creemos que es de lo mejor que hay en Python para orquestar procesos, por lo tanto, pues fue nuestra elección. También hay otras herramientas como, por ejemplo, USI o... ¿cómo se llamaba esta? Es bastante nueva, no nos acaba de convencer. Hostia, yo no me acuerdo. Tendría que buscarlo, pero hay una herramienta ahora mismo que clama por ser el sustituto de Apache Airflow, pero en realidad ni de lejos, la verdad. Y Prefect, se llama Prefect, eso es, Prefect. Y luego AWS, pues también impuesto, porque era el sistema cloud de nuestro cliente. Y ahí pues dice, mira, los servidores te los levantas aquí. Ok, vale. La verdad que al fin y al cabo lo que necesitamos son servidores, o sea que nos da un poco igual que sea AWS o el cloud, Azure o la nube de turno que sea, ¿vale? Seguimos. ¿Qué hacen con esa información? ¿La venden a empresas para ofrecerles servicios a sus clientes o para campañas electorales? Lo cierto es que esa información la usaban internamente para conseguir captar más clientes, dar mejor servicio a los que ya tenían y principalmente esas eran las dos fuentes de uso de la información, o sea, los dos casos de uso. No tenemos constancia de que esa información la vendieran, ¿vale? Lo cierto es que, digamos que ¿cómo se llama? Posteriormente compraron la empresa otra compañía y la verdad que no sé en qué quedó la cosa, no sé si la compraron. Hay muchas compañías que las compran por los datos, principalmente. La base de datos de usuarios que tienen y la compran por esa base de datos. Luego ahí la política de privacidad no sé por dónde se la pasarán, pero sí. Al final daros cuenta que eh, todas las plataformas que estáis usando, de alguna manera, vi el otro día hay bueno, no es una serie, es como una especie de documental en Netflix que Social Dilemma, creo que se llama. Lo vi el otro día y dice una frase que es determinante, que es, si el producto es gratis, quiere decir que el producto eres tú, ¿vale? Por ejemplo, cualquier plataforma, cualquier app, Google, Microsoft, todo lo que uséis, que no paguéis por ello, el producto sois vosotros. Sois, bueno, creo que tampoco hay mucho más que decir, ¿vale? O sea, vuestros datos, vuestro comportamiento, al final es toda una política de monetización de
anuncios que te disparan, ¿no? Al final es el marketing más salvaje de toda la historia de la humanidad. De, darle exactamente a la persona adecuada lo que necesita o intentar vendérselo, ¿no? O incluso lo que no necesita, pero poniéndole ese anuncio va a creer que lo necesita o se va a dar cuenta, ah, hostia, esto me viene genial. ¿Vale? Eso es al final eh, el tratamiento de datos de apps y de servicios gratuitos. Letras pequeñas, sí. Vale, dos dudas. En mi país hay mucha delincuencia y muchos robos. ¿Habría manera de proteger a los patinetes de los hurtos? La otra ya fue formulada. Vale. Em, es cierto. A ver, aquí en Madrid, em, lo cierto es que estas motocicletas no suelen llegar a barrios que son un poco más conflictivos, ¿vale? Eh, tú al final, cuando abres la app, tienes un área de actuación, ¿vale? En general, aquí en Madrid es como, en general, la mayoría de las apps es la M30, que es una autovía de circunvalación que rodea Madrid, pero luego fuera de la M30 hay muchas viviendas y muchos barrios y muchos tal, y algunos están muy bien. El tema es que hay ciertas zonas que de repente ves un hueco en el mapa y dices, aquí no puedes dejar la moto. Y te quedas un poco así diciendo, hostia. Y luego te das cuenta y dices, ah, vale, es que este barrio igual es un poco chungo, ¿no? Eh, creo que lo que tienen es al final, tú para desbloquear la moto la tienes que tener muy localizada, ¿vale? Em, lo cierto es que si alguien va, coge la moto eléctrica y la desmonta en piezas, yo creo que es difícil trazarlo, ¿no? Lo único que podrías hacer es, desde donde la han cogido a donde se la han llevado, pues la moto, lo que haya recorrido, em, tienes la traza de a dónde se la han llevado, ¿no? Si la quieres vender o pintar y tal, es complicado porque tienen sistemas de seguridad, pero es cierto que si la desmontas y vendes por separado, pues el motor, la batería, tal, yo creo que sí, que no sé si en sitios con muchos hurtos tendría éxito. La verdad que desconozco qué sistemas. Aquí no había ese problema. O sea, en Madrid no, nunca oímos que en la empresa se preocuparan por decir, hostia, me han robado el patinete, ¿vale? Eh, ¿Cuánto variable puede ser conjugada para la toma de decisiones? Esta pregunta no la entiendo muy bien, Francisco. ¿Puedes explicar un poco más? Y luego, en Colombia, soy abogada, aquí existe una ley de protección de la información y existe una limitación de lo que se puede y qué información es protección y competente. Vale, vale, lo que quiere decir Melissa es que, bueno, la pregunta de Melissa es que, digamos que en Colombia hay una ley que permite tratar los datos hasta cierto punto. Aquí al final se basa todo mucho en la legislación de la Unión Europea, ¿vale? Eh, esta legislación, la verdad que va cambiando muchísimo y cada vez es más restrictiva. Em, no sé, la verdad que hace mucho tiempo hace un par de años que no trabajamos con esta startup, porque bueno, la verdad que llegó marzo, llegó el COVID aquí a España y encerraron a todo el mundo en su casa. O sea que os podéis imaginar el futuro que le deparó a esa startup de movilidad. Entonces, pues nada, paramos los trabajos porque al final nosotros éramos como su departamento de I+D. Entonces, pues en esta crisis tuvieron que despedir pues no sé, eran, me parece, 25 personas y se quedaron 6, que eran, vamos, los que, bueno, la gente que tenían ahí bueno, vamos a ver si no duran mucho las restricciones y podemos seguir con algo, ¿vale? Ahora ofrecen servicios de soporte y trabajan en actualizaciones continuamente. O sea, con esta empresa al final tuvieron el shock ese, dejamos de trabajar y, y lo cierto es que hasta no hace mucho, y esto ya es pasar un año y medio, no se ha recuperado aquí en España una movilidad con la que puedas decir, hostia, pues ya voy otra vez en moto eléctrica, tal, al menos como era antes del COVID. Y lo cierto es que en el transcurso de ese tiempo compraron la empresa,
Por lo tanto, han cambiado todo. O sea, nos llevamos muy bien con el CTO, que es bastante amigo nuestro y de vez en cuando hablamos y quedamos a tomar algo y nos cuenta cómo va la empresa, pero sí que es cierto que ya ha tomado otro rumbo bastante distinto, ¿vale? Francisco ha dicho ¿cuánto variable puede ser conjugada para la toma de decisiones? Es que no... si me puedes explicar un poco más, te digo, y si no, pues pasamos al siguiente proyecto. Mm, vale, pues bueno, deja la pregunta ahí, si quieres, si la pones ahora, te digo, ¿vale? Vamos allá. Vale, predicción de la potencia eólica. A ver, espera. ¿Qué usan o cómo hacen para maquetar pruebas o cómo hacen para sistematizar la exploración y el análisis de resultados? Em, A ver, la segunda parte la entiendo perfectamente, que hacen para sistematizar la exploración y el análisis de resultados. En general, es difícil sistematizar nuestro trabajo y te explico por qué. Porque al final, si trabajáramos 100% para empresas de este tipo, de apps que tienen usuarios y los usuarios hacen cosas, ¿vale? Y hay funnels de registro, funnels de comportamiento, eh, patrones de comportamiento de qué hace la gente cuándo. eh, Ahí sí que es cierto que se podría llegar a sistematizar un cierto proceso de pues, exploración de datos y análisis de comportamiento. Pero, claro, nosotros hacemos proyectos de todo tipo. Entonces sí que es cierto que nos es difícil estandarizar procedimientos o acciones para conseguir pues bueno, vamos a llamarle un código template que lo adaptemos a los datos de la empresa nueva que llega y salgan todas esas visualizaciones. Es complicado, ¿vale? Visualizaciones, exploraciones o algoritmos directamente. Y luego, maquetar pruebas, no sé si te refieres a quizás hacer pruebas de concepto o similar. Al final nosotros lo que hacemos, en general, si el cliente está un poco perdido y no sabe muy bien lo que quiere, que suele ser la mayoría de los casos, solemos proponer por dónde tirar o qué hacer en función del tipo de negocio o de lo que negocio nos haya transmitido que quieran conseguir. Entonces, pues bueno, en base a eso nosotros diseñamos pues MVPs o pruebas que pueden dar lugar a mayores proyectos o a mayores desarrollos, ¿vale? ¿Cuál es tu recomendación si no hay nada que ajuste? Si es mucho tiempo en el ensayo y el error. Em, eh, no sé, perdón, pero si podéis explicarlo un poco, aunque sea más largo el texto, pero explicarlo un poco más, no sé a qué te refieres nada que ajuste a qué, o el qué tiene que ajustar. Y ensayo-error, ¿a qué te refieres? ¿Qué concepto de ensayo-error te refieres? Em, Comportamiento de la data y analizarla. A ver, eh, yo creo que vais un poco más a si hay alguna receta mágica que nos diga, bueno, que podamos aplicar cuando vayamos a un cliente y tenga un problema. No, la receta mágica sería escuchar mucho al cliente e intentar traducir sus necesidades de alto nivel, pues yo quiero que yo qué sé, que mis clientes de telefonía no se me vayan a la competencia. Quiero optimizar, yo qué sé, el revenue por cliente o este tipo de cosas, ¿vale? Ellos deberían tener más o menos claras, pues tú deberías intentar traducir esas necesidades a los datos. Y para hacer eso, la verdad que cada proyecto es un mundo, porque tanto en infraestructura como en tipo de datos es súper complicado estandarizar. Entonces, pues bueno, al final eso te lo da un poco la experiencia y ver en función del tipo de dato con el que cuenten, pues más o menos ya te vas oliendo qué hacer, pero es muy complicado
estandarizar para todos en general. ¿Vale? Patrón de diseño o alguna herramienta para automatizar y hacer pruebas de concepto para hacer ajustes. Em, sí, esto se entiende perfectamente. Mm, Te diría que no, ¿vale? O si la hay, la desconozco. Y si la hubiera, me gustaría probarla, pero tengo la sensación de que no iba a funcionar muy bien, ¿vale? Eh, Creo que un pipeline de datos es muy complicado tener un software de estos son los datos, dame insights. O sea, creo que es la razón por la que estáis haciendo este máster, ¿vale? Porque se necesita a gente como vosotros para que hagáis ese trabajo que, bajo mi punto de vista, al menos hoy en día, no hay ninguna máquina o ningún programa o ningún software que hoy en día lo pueda automatizar, ¿vale? Pudieran obtener datos importantes que inicialmente no estaban en el alcance del proyecto o negocio. Muy interesante la pregunta. Mira, por ejemplo, em, esta aplicación, ¿vale? Quería también no solo integrar el motosharing, carsharing, patinete sharing, sino que también quería integrar a los taxis, que en Madrid hay un porrón, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, lo que querían hacer es que la gente de la aplicación, pues adicionalmente a pedir un Uber o ver dónde estaba el coche o la moto para moverse, pedir un taxi. Entonces lo que querían era saber cuánto tiempo iba a tardar un taxi en llegar, ¿vale? Entonces, lo que, lo que implementamos, o sea, lo que para poder resolver esa pregunta, necesitábamos, pues, principalmente eh, datos de dónde estaban los taxis, que no los teníamos, y datos del tráfico, principalmente, ¿vale? Entonces, lo que llegamos a hacer, pues, fue inferir entre o sea, no teníamos los datos del taxi, no teníamos digamos, un dato en tiempo real de este taxi está aquí o en esta calle o este taxi está en la otra, porque si no sería muy fácil, ¿no? Buscas el taxi que está más cerca y haces una ruta con Google Maps y el tiempo que te ponga que tarda es lo que te va a tardar el taxi. No teníamos ese dato, ¿vale? Porque tenían problemas con la compañía, que no acababan de homologarse para que se los pasaran, bueno, unos líos de la hostia. Y entonces nosotros dijimos, vale, no pasa nada. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es, vamos a enganchar todo el tráfico en tiempo real de Madrid por calle, ¿vale? Era a nivel de calle donde teníamos ese dato. Y lo que hacíamos era, como sabemos cuántos taxis hay en circulación todos los días en Madrid y como sabemos también que hay zonas de concentración de taxis, como pueden ser estaciones o paradas de taxi, ¿vale? Pues utilizamos una especie de hecho, estuvimos un día en la calle midiendo vale, para validar, venga, en esta calle tienen que pasar, me invento, por minuto, 3 taxis, ¿vale? Y validábamos a ver si no pasaba ninguno, pasaban 10 o pasaban 3. Entonces, pues hacíamos un orden de magnitud de, vamos a ponderar que haya una estación de taxi cerca, pues va a haber más probabilidad de que haya un taxi, que haya o sea, una parada de taxi cerca, que haya una estación pues, de tren, de autobús, va a haber seguramente taxis cerca. En función de la hora, que haya pues, locales de fiesta grandes, también hay mayor probabilidad de que haya taxis. Con eso, sumado al tráfico en tiempo real, éramos capaces de predecir con un margen muy bueno de error, aproximadamente, pues creo que era entre 2 y 4 minutos, me parece, no recuerdo bien, pero creo que era entre 2 y 4 minutos, la precisión que dábamos de cuánto te va a tardar en llegar el taxi sin saber dónde está el taxi, ¿vale? Esa era la pregunta jodida de responder y con esos datos lo pudimos sacar. Y pues bueno, pues esos datos de tráfico en tiempo real no estaban en las bases de datos de la empresa y tuvimos que consultar otras bases de datos. ¿Vale? Mm, ¿Alguna pregunta más de este proyecto? Pasamos al siguiente.
Venga, hostia, pues joder, 40 minutos de... A ver, otra pregunta. A ver, entiendo que la implementación fue sobre AWS. em, ¿Hubo necesidad de hacer un dimensionamiento de hardware y una definición de arquitectura o eso fue dado también? Y si tuvo que hacerse, ¿puedes contarnos cómo? Es la última. No, no, a ver, si esto es muy interesante, luego puedo dar otro día otra conferencia siguiendo contando los proyectos, pero bueno, si hay preguntas será que interesa. Vale. A ver, ellos tenían montado sobre AWS una aplicación de móvil, ¿vale? Con todos los sistemas de AWS, de arquitectura que necesitas para montar una aplicación de móvil. Lo cierto es que adicionalmente los datos los tenían guardados en Redshift, que es como una base de datos distribuida, es una especie de Postgres distribuido que tiene AWS y es bueno, tecnología propia de ellos. Y bueno, es una base de datos analítica, ¿vale? No es transaccional. Eh, si no conocéis la diferencia entre analítica y transaccional, analítica es que es para hacer queries y transaccional es para meter información, ¿vale? Por resumir, es muy burdamente resumido, ¿vale? Pero eh, analítica es para hacer select y transaccional es para hacer insert o update, ¿vale? Entonces, eh, insertaban todos los datos en Redshift y esos datos fueron los que contábamos nosotros con ellos para analizar, ¿vale? Al final, nosotros lo que montamos fue un poco la arquitectura de la parte de datos, pero la arquitectura de la parte móvil venía dada. Entonces, todos los datos estaban en Redshift. Ahí lo que montamos fue una máquina, una EC2, en la cual orquestábamos todos los procesos, porque ahí estaba levantado el Airflow, y, y lo que hacía era una maquinita muy chiquitita que estaba encendida todo el rato, porque teníamos, pues durante todo el día se estaban haciendo cosas, ¿vale? Entonces lo que hacía esta maquinita era, pues imagínate que hay que hacer la ETL con todos los datos de Redshift para pues, calcular KPIs de los usuarios. ¿Vale? Pues lo que hacía era el Airflow levantaba una máquina gorda de AWS donde se hacían todos los cálculos que se tenían que hacer eh, si la computación no era muy hardcore. Si era cañera, en vez de levantar una máquina, levantábamos un clúster de MR, que es el servicio, digamos, gestionado que tiene Amazon de Big Data. O sea, el equivalente al Cloudera, pues propio de Amazon, se llama MR, ¿vale? Entonces, si eran cálculos bastante grandes, lanzábamos procesos de Spark con MR y lo que hacíamos era, cada vez que se, digamos, terminaba el proceso, eh, pues digamos que apagábamos las máquinas y si todo había ido bien, pues en Airflow salía todo en verde y si había fallado algo, muy importante aquí cuando estás en la nube, ¿vale? La nube puede ser un pozo sin fondo de gastarse dinero. Entonces, eh, es muy importante tener en cuenta que cuando tú dimensionas procesos, por ejemplo, procesos que implican pues, levantar un clúster, levantar una máquina, etcétera, etcétera, eh, tienes que asegurarte de que en cualquier caso de fallo toda la infraestructura se apague, ¿vale? Porque imaginaros que levanto un clúster MR con, no sé, yo qué sé, 50 nodos y un máster y lanzo ahí procesos con terabytes de datos, ¿vale? Pues bueno, imagínate que, yo qué sé, la ETL con Spark, pues peta la mitad. Pues si no tienes bien gestionado que ese clúster, si falla, en caso de fallo, se apague, lo que vas a estar es gastándote un dineral, porque un clúster de 50 nodos cuesta un dineral. Si te lo olvidas encendido, malo será un fin de semana, pues igual te vienen 2.000 o 3.000 euros de factura porque te falló el proceso y te dejaste el clúster encendido. Entonces, ahí sí que hay que hacer una muy buena gestión de estos recursos en AWS porque todo lo que utilizas cuesta dinero y cuanto más lo utilices, más dinero te va a costar. Entonces, mucho ojito ahí con la nube, que tiene muchos servicios gestionados por ellos que son más caros que la leche, ¿vale?
Entonces, excelente. Sería bueno si se puede dar un caso real de cómo dimensionar o hacer un sizing, porque es algo súper crítico en esto. Vale, a eso voy justamente. Vale, vale. A ver, tema de sizing, ¿vale? Em, en general, si vas a hacer una ETL gorda, ¿vale? Y estamos hablando de terabytes de datos, ¿vale? O, o muchos gigabytes, eh, ahí sí que recomiendo lanzar un clúster de MR. Bueno, en este caso de Amazon, pero si nos vamos a Google Cloud, pues sería Dataproc, o si los sistemas están on-premise, Cloudera, ¿vale? Al final, si tienes muchos datos, no puedes trabajarlos sobre una máquina, ya sea muy tocha, pero solo una máquina. Tienes que irte a un clúster, ¿vale? Y esos clústeres en la nube ya, pues eso, con un clic ya te levantas, le dices cuántos nodos y pum, lo tienes. En general, todo eso también no se entra en la interfaz gráfica y le das un clic y te levantas el clúster. O sea, todo eso está automatizado con sus APIs. Es decir, tú, por ejemplo, desde Python, pues lanzas el comando que levanta el clúster de AWS, ¿vale? No hay un tío que está ahí, oye, entra en la web y levántame el clúster, ¿vale? No, tiene que estar todo programado. ¿Qué pasa? Que luego al final, para hacer Machine Learning o sea, desarrollos de Machine Learning, no los puedes hacer en un clúster, ¿vale? O sea, digamos que la mayoría de los, bueno, casi el 100%, quitando cosas de Spark Machine Learning, que eso, bueno, funcionan regular, la mayoría de los algoritmos hoy en día eh, no son paralelizables, o sea, bueno, no voy a decir paralelizables, sino que no son distribuibles. Es decir, eh, es muy complicado entrenar modelos de Machine Learning a no ser que lo tengas todo bastante atomizado, que eso es otra, bueno, daría para otra charla de otra hora. em, es muy difícil salirte de una máquina. Entonces, para hacer ETLs, filtrar datos, procesarlos, te puedes levantar un clúster y ponerle con Spark a tope para hacer procesos y que te escriba el resultado en un cierto sitio. Y luego, por ejemplo, para hacer Machine Learning, eh, sí que lo ideal es levantarse una máquina relativamente potente. Por ejemplo, nosotros cuando conseguimos filtrar bien los datos o los datos ya de partida no son muy grandes, sí que levantamos una máquina que tenga pues unos 64 de RAM y, pues no sé, 16, 32 cores, ¿vale? Con eso más o menos debería sobrar. Tienes potencia suficiente para entrenar cualquier modelo avanzado y en función de si estás haciendo deep learning o no, Deep Learning me refiero a, pues, a algoritmos más de Computer Vision o NLP, decidir si vas a una buena GPU o no. O sea, una tarjeta gráfica interesante, ¿vale? Estas que usan para minar criptomonedas, pues la misma. Em, ¿Cómo calculaste el valor a cobrar al cliente? ¿Vale? ¿Qué cobras al final? ¿El valor lo defines al iniciar el proyecto o el valor cambia en el tiempo? Muy interesante. Vale, al final, tú como consultora de datos, eh, lo que dimensionas en general es en horas hombre, ¿vale? Es decir, eh, si lo simplificamos todo a un solo perfil, ¿vale? Sería cuánto tiempo tardo en hacer esto. O cuánto tiempo, más bien, estimo que tardo en hacer esto, ¿vale? Eso es una modalidad que nosotros trabajamos que se llama proyecto cerrado, que es, tú tienes esta necesidad que es muy concreta. Por ejemplo, quieres saber dónde viven y dónde trabajan los usuarios de la app. Vale, pues yo estimo en función de los sistemas que tengas, lo que tengas avanzado en procesamiento de datos en tu empresa, cómo son tus datos, etcétera, más o menos hago una estimación de, vale, pues voy a tardar esto. Por lo tanto, a X euros o dólares por hora, que es mi tarifa, va a costar esto otro. ¿Vale? ¿Te parece bien? Sí, no. ¿Vale? Eh, Sin embargo, en esta empresa no trabajábamos así, porque esta empresa no tenía absolutamente, bueno, principalmente no tenía ni idea de lo que quería hacer con los datos. Ellos eran más de la opinión de, sabemos qué datos
sabemos que tenemos datos, sabemos que se pueden hacer muchas cosas con esos datos, eh, vamos a hacerlas, ¿vale? Entonces, pues nos dijeron, mira, vamos a contratar unas horas mensuales con vosotros para que vengáis aquí y nos echéis una mano con estos temas. Vale, perfecto. Pues al final, eso también, que es una modalidad que nosotros le llamamos bolsa de horas, te permite iterar muy rápido. Es decir, no te permite casarte con un proyecto, porque imagínate que, yo qué sé, en el camino de descubrir dónde trabajan, ¿vale? En el desarrollo de eso, eh, llegamos a unos insights que dicen, hostia, es que esto ya me interesa menos, sino que lo que me interesa es tirar por esta otra vía. Pues con esta modalidad de bolsa de horas la puedes hacer perfectamente. Es lo que te apetezca, tiramos por ahí o no. Si has contratado un proyecto cerrado y me dices ahora que, pues eso, no, que quieres hacer otra cosa distinta a la que tal, yo te diré, oye, yo te acabo esto, si quieres hacer otra cosa distinta, te la estimo, te la presupuesto y si te gusta, pues muy bien, ¿vale? Eso, yo creo que con eso más o menos quizás he respondido, ¿vale? Requiere más estudio observar que son reales. Bueno, requiere también un poco de experiencia de saber que esto no es nada fácil, eh, saber cuánto tiempo te va a llevar qué cosa, ¿vale? Y eso solo lo ganas con la experiencia. De hecho, la gente más junior tiene mogollón de problemas con eso porque tiende súper digamos, no sobreestimar, joder, lo contrario. Joder, no me sale la palabra. Bueno, que pone, no dimensiona bien, pero dimensiona a la baja. Es decir, me lo invento. eh, Voy a tardar 100 horas en hacer esto. Cuando es una tarea que, si lo hubiera dimensionado yo, le digo, no, 100 horas no vas a tardar 400, ¿vale? Entonces, eso, subestimar. Joder, estoy fatal. Es que ya, aquí en España ya son casi las 9, ¿eh? O sea que yo creo que se me puede perdonar un poco. Em, a ver, sí, la gente más junior suele subestimar mucho lo que va a tardar, ¿vale? Entonces, casi lo ganas un poco de gallina vieja de saber, ya te has visto muchas cosas más o menos similares, ya puedes decir, vale, pues en esto se tarda X. Ojo también, porque no es lo mismo, por ejemplo, que lo haga yo, que soy senior y controlo mazo de la tecnología y ya estoy con el culo pelado de procesar datos, a que lo haga, yo qué sé, un becario que tenga en mi empresa que acaba de salir de la universidad y que no sabe ni por dónde anda. Entonces, hay que estimar también en función de la persona que lo vaya a hacer, ¿vale? Total, pero al ser un proyecto cerrado corres el riesgo de estimar mal y perder plata. 100%. ¿Se puede llegar a una definición tan fina como para ir por esa modalidad? ¿Sabes qué pasa? Que a los clientes en general no les gusta nada la bolsa de horas, ¿vale? Porque, al menos aquí en España, tienen la sensación de que les vas a engañar, de que les tienes contratado una bolsa de horas, de que vas a trabajar X y ellos, digamos que como no tienen una manera de asegurarse que vas a trabajar X, pues como que dudan de ti, entonces hasta que no te conocen, o al menos un cliente que no te conoce, eh, suele preferir siempre proyecto cerrado. Oye, yo te voy a pagar esto y al menos me voy a asegurar esto. No voy a contratar unas horas que me vas a decir que las echas, luego igual no las echas o igual vas relajado. Ellos lo que quieren es tenerte agarrado de ahí y decirte, oye, quiero mi entregable en el tiempo que tú me lo propones. Entonces es muy difícil y muchas veces nosotros hemos palmado pasta palmado plata eh, por haber estimado mal. Porque, bueno, sin ir más lejos, y mira que ya, o sea, tenemos experiencia en esto, pero no hace mucho un proyecto nos salió por el doble, le metimos el doble de horas de las que estimamos. A veces los clientes te obligan a eso. Entonces, pues muchas veces cuando hacemos las estimaciones metemos un factor de seguridad de decir, hostia, es que esto se nos puede complicar en función de cómo de difícil veamos. O sea, hay proyectos que decimos, hostia, muy mal tiene que ir para que se complique. Y otros que decimos, esto es una bomba de relojería. Entonces, en las bombas de relojería metemos más horas y en los otros, pues intentamos ajustar un poco más, ¿vale?
Estás reemplazando tu base de datos de palabras por otras cosas. Esto, no sé, no lo entiendo. Acá en Argentina pasa lo mismo, sobre todo clientes nuevos, muchas veces es un costo que se sabe, claro, se cobra a largo plazo. Efectivamente, cuando se genera confianza y seguimos en el tiempo. Total, total. O sea, si al final muchos clientes empezamos con un proyecto cerrado y luego ya vamos a bolsa de horas, porque le decimos, mira, es que además en proyecto cerrado, te voy a ser sincero, si luego se te va la olla y me pides 20.000 cosas que no están presupuestadas, no te las voy a hacer, ¿vale? En cambio, en bolsa de horas te voy a hacer lo que me pidas. O sea, otra cosa es ya, claro, si me pides la luna, pues bueno, tardaré lo que tenga que tardar, pero que si de repente quieres cerrar una vía de desarrollo y abrir otra, no hay ningún problema. Ahora, si me has contratado para esto y me estás pidiendo esto otro, pero luego también me vas a exigir esto, hostia, pues te voy a decir que no, ¿no? Em, y pues nada, se nos ha acabado el tiempo, creo, porque son y 58. Así que, pues nada, muchas gracias por las preguntas. Yo creo que, bueno, no sé, me ha parecido que habéis hecho preguntas bastante interesantes y espero que os haya gustado y bueno, pues tendremos más charlas, ¿vale? Así que nada, un abrazo a todos y que paséis muy buen día aquí noche.